¿Alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de información contradictoria que existe sobre las figuras más importantes de la historia, especialmente cuando se trata de figuras espirituales? Es como si navegaras por un laberinto de datos, mitos y creencias, sin saber dónde encontrar la verdad sólida. Te preguntas, con una punzada de frustración, ¿cómo podemos realmente conocer los detalles íntimos y trascendentales de la vida de alguien tan fundamental como la Virgen María, si ni siquiera la Biblia nos da una respuesta clara sobre su final? Es una pregunta que ha inquietado a teólogos, historiadores y fieles durante 2 milenios. Una pieza de un rompecabezas celestial que parece haber sido guardada bajo 7 sellos. Porque sí, la historia nos cuenta su milagrosa concepción, su maternidad divina, su presencia al pie de la cruz, pero, cuando llega el momento crucial, el velo cae, y el relato bíblico guarda un silencio sepulcral sobre cómo, dónde y cuándo la Madre de Dios abandonó este mundo. Y es precisamente ese vacío, esa elocuente ausencia de detalles, lo que ha permitido que el misterio crezca, que las teorías florezcan y que la fe busque respuestas más allá de lo escrito. Piensa en ello por un momento, la mujer que dio a luz al Salvador del mundo, que lo crió, que presenció sus milagros y su crucifixión, la misma que estaba presente en Pentecostés. ¿Cómo es posible que su final sea un enigma tan profundo? Esto no es solo una omisión, es un abismo que invita a la curiosidad más profunda. Este es el punto exacto donde la historia, la fe y la psicología humana colisionan, creando una tensión casi palpable. Queremos saber. Necesitamos saber. Porque la forma en que una figura tan monumental termina su viaje terrenal nos revela algo esencial sobre su legado, sobre su divinidad y sobre el propio plan de Dios. Prepárate para un viaje que desafiará tus concepciones, que llenará esos vacíos incómodos y que te revelará una verdad tan asombrosa que cambiará para siempre tu percepción de la Virgen María. Porque lo que los libros de historia no te cuentan sobre su partida es, quizás, lo más extraordinario de todo. Para comprender la magnitud de este misterio, primero debemos sumergirnos en la vida de esta mujer extraordinaria. María de Nazaret, una joven humilde, nacida en un mundo sometido por el poder romano, en una aldea apenas mencionada en los anales de la historia. Su vida, en muchos sentidos, fue una paradoja de la grandeza en la simplicidad. Desde el momento en que el ángel Gabriel la visitó, perturbando la quietud de su vida cotidiana con una noticia que desafiaba toda lógica humana, su existencia se convirtió en un acto de fe radical. «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», pronunció, con una valentía que pocos pueden siquiera imaginar. Este sí no fue solo una aceptación, fue una entrega total, un compromiso que la ataría a un destino de gloria inimaginable, pero también de dolor inmenso. Ella dio a luz a Jesús en un pesebre, huyendo de la persecución de un rey celoso, criando a su hijo en la oscuridad, lejos de los ojos curiosos. Fue testigo de sus primeros milagros, de sus enseñanzas revolucionarias, de cómo sanaba a los enfermos y expulsaba demonios. Su corazón de madre debió hincharse de orgullo y, al mismo tiempo, de una profunda preocupación, consciente de las profecías que pendían sobre su primogénito. Pero fue en el Calvario donde su fe y su fuerza fueron puestas a la prueba definitiva. Estar allí, al pie de la cruz, viendo a su hijo, el Salvador del mundo, sufrir una agonía inimaginable, es un dolor que ninguna madre debería experimentar. Sin embargo, María permaneció, inquebrantable, una torre de fortaleza en medio de la crueldad romana y la desesperación de los discípulos. Cuando Jesús, desde la cruz, le encomendó a Juan como su hijo y a ella como madre del discípulo amado, no solo estaba haciendo un acto de piedad filial, estaba estableciendo un nuevo pacto, una nueva familia espiritual. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, María no desapareció. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran su presencia en el cenáculo junto a los discípulos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Ella fue el corazón de la comunidad naciente, la memoria viviente de Jesús, el faro de esperanza para aquellos primeros cristianos que luchaban por comprender su nueva fe y por difundirla en un mundo hostil. Este es el contexto de una vida de devoción, de sacrificio y de una santidad sin igual. Una vida que culminó, según la fe cristiana, en un final que desafía la comprensión ordinaria. Pero, ¿qué pasó entonces? Aquí es donde el relato se vuelve difuso, donde la historia escrita en los textos sagrados se desvanece, y el misterio comienza a tejer su intrincada red. Y ahora, podrías estar preguntándote cómo todo esto pudo haber sucedido, dado que no hay un solo versículo bíblico que describa los últimos días de María. Este es el misterio central que nos convoca hoy,
El absoluto silencio de las Escrituras sobre la muerte de la Virgen María. Es una laguna que desconcierta, que genera una curiosidad insaciable. La Biblia, que narra con detalle la muerte de Juan el Bautista, de Esteban, de Santiago y de muchos otros, guarda un elocuente vacío cuando se trata del final de la mujer más importante en la historia de la salvación, después de Jesús. ¿Por qué esta omisión? ¿Fue accidental? ¿O hay una razón más profunda, quizás incluso divina, detrás de este silencio que ha perdurado por siglos? Esta pregunta ha sido la chispa de innumerables debates y especulaciones a lo largo de la historia de la Iglesia. A falta de un relato bíblico, surgieron dos tradiciones principales, dos corrientes históricas que intentan llenar este vacío, cada una con sus propias narrativas y evidencias, lo que crea una tensión psicológica fascinante. La primera tradición, predominante en Oriente, es conocida como la dormición de María. Esta sostiene que María murió de una manera natural, pacífica, como si se quedara dormida, sin experimentar la corrupción del cuerpo. Se cree que los apóstoles, milagrosamente reunidos de todas partes del mundo por intervención divina, estuvieron presentes en su lecho de muerte. Después de su fallecimiento, se dice que fue sepultada en un sepulcro en Getsemaní, en Jerusalén. Sin embargo, 3 días después, al abrir el sepulcro para que Tomás, que había llegado tarde, pudiera venerar su cuerpo, lo encontraron vacío. Esto llevó a la creencia de que su cuerpo fue resucitado y llevado al cielo. La segunda tradición, más popular en Occidente y finalmente dogmatizada por la Iglesia Católica, es la Asunción de María. Esta no se enfoca tanto en el hecho de su muerte, sino en su glorificación final. La Asunción postula que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, ya sea sin experimentar la muerte en absoluto, o habiendo muerto y siendo inmediatamente resucitada y glorificada. La diferencia clave aquí es si hubo o no una muerte en el sentido ordinario. Es esta ambigüedad lo que alimenta el misterio y lo hace tan atractivo para la mente humana. Ahora, puedes estar preguntándote cómo los historiadores han tratado de desentrañar esta madeja. Aquí es donde la investigación histórica se vuelve crucial. A falta de textos bíblicos, los primeros cristianos recurrieron a textos apócrifos, es decir, escritos no incluidos en el canon bíblico, pero que circularon ampliamente en los primeros siglos. Uno de los más influyentes es el Transitus Mariae, el tránsito de María, que describe su muerte y asunción. Aunque no son considerados infalibles, estos textos revelan las creencias populares y las tradiciones que se estaban formando en la Iglesia primitiva. Además, los padres de la Iglesia, como San Juan Damasceno en el siglo VIII, fueron figuras clave en la articulación y difusión de estas tradiciones. Damasceno, por ejemplo, citó una carta del obispo Juvenal de Jerusalén en el Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, donde se mencionaba el sepulcro vacío de María y la creencia en su asunción. Este tipo de validación histórica, aunque no sea una prueba irrefutable en el sentido moderno, muestra cómo estas creencias se arraigaron profundamente en la conciencia colectiva de los primeros cristianos. Este es el punto que cambia todo acerca de cómo vemos esta muerte. Otro elemento fundamental en esta investigación son los sitios geográficos asociados con María. La tradición de la dormición tiene su epicentro en Jerusalén, donde se venera la tumba de María en Getsemaní, un lugar sagrado que ha sido visitado por peregrinos durante siglos. La Basílica de la Dormición, en el Monte Sión, también conmemora este evento. Por otro lado, la tradición de la Asunción está fuertemente ligada a Éfeso, en la actual Turquía. Se cree que Juan, siguiendo el encargo de Jesús desde la cruz, llevó a María a Éfeso, donde ella vivió sus últimos años en una pequeña casa en la colina de Bulbulda. Esta casa, hoy un santuario, ha sido visitada por papas y millones de peregrinos, quienes atestiguan la fuerte presencia espiritual que se siente allí. La existencia de estos dos centros de veneración, cada uno con sus propias narrativas y pruebas arqueológicas, no resuelve el misterio, sino que lo intensifica, creando un fascinante dilema histórico y teológico. La ausencia de un cuerpo o de reliquias de la Virgen María es otro aspecto que alimenta la intriga. A diferencia de muchos otros santos, cuyos restos se conservan y veneran en santuarios de todo el mundo, no existe un cuerpo de María. Este hecho, en lugar de ser un obstáculo para la fe, se ha interpretado como una prueba tácita de su asunción. Si su cuerpo no está aquí, ¿dónde está? La respuesta teológica es que está en el cielo, glorificado junto a su Hijo. Esta es la parte que cambia todo acerca de cómo vemos esta muerte.
Pero aquí viene la revelación central, la culminación de siglos de fe y tradición. La Iglesia Católica, después de una profunda reflexión teológica y un análisis de la Vox Populi Fidelium, la voz del pueblo fiel, declaró el dogma de la Asunción de María en 1950 por el Papa Pío XII, a través de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus ***. Este dogma establece que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es importante notar que el dogma no define explícitamente si María murió antes de ser asunta o si fue asunta, sin experimentar la muerte. Esta ambigüedad deliberada permite que ambas interpretaciones, dormición y asunción sin muerte, coexistan, aunque el énfasis esté en su glorificación corporal. La revelación no es, por tanto, el descubrimiento de un nuevo hecho histórico, sino la articulación formal de una creencia que ha sido sostenida por la fe de los cristianos desde los primeros siglos. No hay testigos oculares en el sentido moderno, pero sí un testimonio de la fe, que se ha transmitido de generación en generación. La Asunción es vista como la culminación lógica de su vida impecable y su maternidad divina. Si Jesús fue preservado de la corrupción del sepulcro, ¿cómo no iba a serlo su madre, que fue concebida sin pecado original y que portó en su seno al propio Dios? Esta es una verdad que los historiadores están descubriendo. Cuando escuchas lo que realmente sucedió en esos momentos finales de la vida terrenal de María, la imagen que surge es de una transición pacífica y gloriosa. La tradición de la dormición, tal como la relatan textos como el Transitus Mariae, y la homilía de San Juan Damasceno, describe cómo los apóstoles, diseminados por el mundo para predicar el Evangelio, fueron milagrosamente transportados al lecho de muerte de María. Imagina la escena: Pedro, Pablo, Juan y los demás, reunidos alrededor de ella, la madre de su Señor, en sus últimos momentos. Se dice que el propio Jesús apareció en ese momento, acompañado por ángeles, para recibir el alma de su madre. No hubo enfermedad dolorosa, ni agonía prolongada, sino una partida serena, un dormirse en el Señor. El cuerpo de María, según esta tradición, fue entonces llevado en procesión solemne al valle de Josafat, donde fue depositado en un sepulcro. Pero el asombro y la revelación no terminaron allí. 3 días después, cuando Santo Tomás, el apóstol que siempre dudaba, llegó y pidió ver el cuerpo de María, el sepulcro fue abierto. Lo que encontraron fue impactante: el sepulcro estaba vacío. Solo quedaban los lienzos funerarios, exhalando un aroma celestial, una señal inequívoca de que algo extraordinario había ocurrido. No hubo un cuerpo corrompido, no hubo la descomposición que es el destino natural de todos los mortales. En su lugar, el silencio, la fragancia y la certeza de que María había sido llevada, cuerpo y alma, a la gloria del cielo. Lo que tu mente puede apenas procesar es lo que los testigos, o al menos la fe colectiva, creyó que vio, no un final, sino una gloriosa ascensión. Este evento, ya sea literal o una verdad teológica expresada en un lenguaje poético, es fundamental para entender la importancia de la Virgen María en el cristianismo. Su asunción no es un mero final feliz, es el cumplimiento de la promesa de la redención. Ella es la primicia de la resurrección para la humanidad, la primera en experimentar la glorificación total, cuerpo y alma, que está destinada a todos los que creen en Cristo. Ella es la prueba viviente de que la muerte no tiene la última palabra, y que el destino final del hombre no es el polvo, sino la gloria eterna. Esta revelación no solo cierra el misterio de su muerte, sino que abre una ventana a la esperanza para toda la humanidad. Este es el punto que cambia todo acerca de cómo vemos esta muerte. La muerte, o más precisamente, la Asunción de la Virgen María, no es solo un acontecimiento aislado en la historia de la fe, es un pilar teológico que sustenta gran parte de la doctrina mariana y tiene un impacto profundo en la comprensión cristiana de la salvación y la escatología. ¿Por qué esta muerte importó históricamente y sigue importando hoy? Porque es el sello de su pureza y su papel único en el plan divino. Su asunción es vista como el complemento lógico de su inmaculada concepción. Si fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción, era apropiado que también fuera preservada de la corrupción del sepulcro y del dominio completo de la muerte. Ella no experimentó la decadencia física de la misma manera que el resto de la humanidad caída, un testimonio de su singularidad y su íntima unión con Cristo. Esta idea, que la muerte no tenía poder sobre ella en el sentido ordinario, eleva su estatus y profundiza el significado de su vida. Su partida de este mundo, glorificada en cuerpo y alma, también la establece como la reina del cielo y de la tierra,
intercesora y madre de todos los creyentes. Este es un concepto de heroísmo que va más allá de la batalla y el martirio, un heroísmo de la fe y la obediencia perfectas. Su asunción tuvo un impacto inmenso en el desarrollo del cristianismo primitivo y posterior. Fomentó una devoción mariana que ha perdurado a través de los siglos, dando origen a innumerables himnos, oraciones, santuarios y festividades. La imagen de María asunta al cielo, coronada de estrellas, ha inspirado a artistas, místicos y teólogos. Ella se convierte en el modelo de la Iglesia, la imagen perfecta de la redención cumplida. Las lecciones de su sacrificio no son de martirio físico, sino de una vida entera dedicada a Dios, una esclava que se convirtió en reina por su obediencia y amor. Su vida nos enseña la virtud de la humildad que precede a la exaltación, la fe inquebrantable que no duda ante lo imposible, y la perseverancia en el sufrimiento. La forma en que esta muerte cambió la historia es de maneras que nunca imaginaste, transformando una figura de devoción en un modelo de esperanza escatológica. La Asunción de María conecta directamente con la fe moderna. En un mundo obsesionado con la muerte, el envejecimiento y la fragilidad del cuerpo humano, la historia de María ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Nos recuerda que nuestro destino final no es la desintegración, sino la glorificación. Ella es la garantía de que lo que le sucedió a Jesús y a María es lo que también nos sucederá a nosotros, en su momento, si permanecemos fieles. Ella es la Madre de la Esperanza, la que nos muestra el camino hacia la plenitud de vida en Dios. Es un mensaje de consuelo, de alegría y de anticipación del cielo. La razón por la que esta historia de muerte fue ocultada, o más bien, no explícitamente detallada, es porque su significado trasciende la mera biografía, ascendiendo a un plano teológico y existencial de proporciones cósmicas. En el caso de la Virgen María, la noción de justicia y resolución adquiere un significado profundamente espiritual y teológico, más que un acto de retribución terrenal contra verdugos. La justicia divina, en este contexto, es la glorificación de su vida impecable y su papel fundamental en la salvación. No hay asesinos que deban ser castigados, sino un amoroso reconocimiento de su entrega total a Dios. La resolución es la culminación de su destino único, el premio a su fiat incondicional. Su asunción es la máxima vindicación de su vida. A través de ella, Dios valida y eleva a la máxima expresión la pureza, la humildad y la obediencia que María encarnó. Ella, que fue la primera en recibir a Jesús en su seno, es la primera en ser recibida en cuerpo y alma en el cielo. Es la justicia poética y divina por una vida sin igual. Las consecuencias históricas para sus enemigos, si se puede hablar de ellos, son la irrelevancia. Mientras sus detractores se desvanecen en el olvido, María es exaltada por toda la eternidad, venerada por millones, y su memoria perdura como la de ninguna otra criatura. Este es el mensaje: la verdadera justicia yace en la recompensa divina, no en la venganza humana. La vindicación de María no es solo personal, es una vindicación de la humanidad entera, de su potencial para la santidad. Al ser asunta al cielo, ella nos muestra que es posible, por la gracia de Dios, alcanzar la plenitud de la vida eterna, no solo en espíritu, sino también en el cuerpo. Es una promesa palpable para todos nosotros. Su glorificación es la demostración del triunfo del amor de Dios sobre el pecado y la muerte. El significado de su final es de esperanza eterna, la certeza de que el camino de la fe conduce a una recompensa que va más allá de nuestra comprensión terrenal. La esperanza que surge de la Asunción de María es la esperanza de nuestra propia resurrección. Ella es el arquetipo, el modelo perfecto de lo que seremos al final de los tiempos, cuando nuestros propios cuerpos sean reunidos con nuestras almas glorificadas. Esto transforma la ansiedad ante la muerte en una anticipación gozosa. Es una invitación a la reflexión profunda sobre nuestro propio propósito y nuestro destino. Su Asunción es una invitación a vivir nuestras vidas con la misma pureza, fe y obediencia que ella demostró, con la certeza de que también nosotros podemos aspirar a la gloria eterna. Tu mente puede apenas procesar lo que esta verdad significa para tu propia vida. Ahora, mientras cerramos este viaje a través del misterio y la revelación del final de la Virgen María, quiero invitarte a una profunda contemplación. La vida de María, desde la Anunciación hasta su Asunción, es una sinfonía de la gracia divina, una demostración de lo que la fe y la obediencia pueden lograr en una vida humana. Piensa en esa joven de Nazaret, la que se entregó sin reservas a la voluntad de Dios, sin comprender plenamente el camino que le esperaba. Ella aceptó el peso de una maternidad milagrosa, el desafío de criar al Hijo de Dios,
la agonía de verlo crucificado, y la quietud de una vida dedicada al servicio de la Iglesia naciente. Su existencia fue un testimonio de humildad, fortaleza y amor incondicional. Medita en su silencio, ese silencio que contrastaba con la magnitud de los eventos que la rodeaban. Ella no buscó el protagonismo, sino que se convirtió en un recipiente de la gracia, una humilde servidora del plan divino. Este silencio, que la caracterizó en vida, es el mismo que rodea su partida terrenal. Un silencio que no es vacío, sino una invitación a la profunda fe y a la contemplación de lo inefable. Su dormición, su asunción, no son meros eventos históricos, sino misterios que nos hablan del poder de Dios para elevar la humanidad a la gloria. Nos hablan de una vida tan pura y tan unida a Cristo que la muerte misma no pudo ejercer su pleno poder sobre ella. Considera el amor de una madre. María, la Madre de Jesús, es también nuestra Madre espiritual. Su tránsito glorioso al cielo no la alejó de nosotros, sino que la acercó aún más, como intercesora poderosa y modelo de santidad. Ella es el consuelo en la aflicción, la guía en la duda, y el ejemplo de cómo vivir una vida centrada en Dios. Su vida nos enseña que el verdadero heroísmo no reside en la conquista o el poder, sino en la entrega humilde y amorosa a la voluntad divina, incluso cuando esa voluntad nos lleva por caminos de dolor y sacrificio. Es una lección de coraje sereno, de fe inquebrantable, y de una esperanza que trasciende la comprensión humana. Que la historia de su gloriosa partida, lejos de ser un enigma sin resolver, sea una fuente de inspiración y de gozo para tu propia alma. Que te recuerde la promesa de la vida eterna, la certeza de que nuestro cuerpo y alma están destinados a la gloria con Dios. Permite que su ejemplo de humildad y servicio te impulse a vivir con mayor devoción, con una fe más profunda y con un amor más puro. Que su vida te muestre que cada sí a la voluntad de Dios, por pequeño que parezca, tiene ecos eternos y consecuencias gloriosas. Ella, la sierva del Señor, te enseña a vivir cada día como una ofrenda, sabiendo que el final no es el adiós, sino el comienzo de la verdadera vida. Que su presencia celestial sea un bálsamo para tu espíritu y una luz en tu camino. La vida de la Virgen María nos invita a reflexionar profundamente sobre el poder de una fe inquebrantable y sobre cómo un simple sí puede cambiar el curso de la historia y el destino de una vida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con el discípulo que Jesús le confió a María, Juan el Apóstol, después de la asunción de la Madre de Dios? Su historia, llena de exilio, visiones apocalípticas y un final tan misterioso como el de María, es una de las narrativas más fascinantes y menos comprendidas del cristianismo primitivo. Te espera una revelación que desafiará tus concepciones sobre el Apocalipsis y sobre cómo la fe puede sobrevivir a la persecución más brutal.